Bueno, acá nos encontramos nuevamente con Miguel Rossi y va a ser una tercera parte de esta entrevista, en la cual vamos a hablar de Santo Tomás, donde a mí me parece, y esta es la pregunta que le voy a hacer, si acá nos encontramos con una ruptura también bastante importante, porque tengo entendido que con Santo Tomás vamos a tener más la influencia aristotélica que la platónica, y que además vamos a tener una beta más hacia lo racional. Bueno, acá le dejo la palabra a Miguel para que nos conteste. Sí, así es, Mónica. Lo importante es considerar que el pasaje o el cambio de Platón a Aristóteles es un cambio central, pero no es meramente un cambio teórico, sino es un cambio que tiene fuertes implicancias y consecuencias políticas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ingresa Aristóteles a Occidente, los grandes textos de Aristóteles se habían perdido, ¿no? Estaban en el mundo árabe, se había perdido la ética, la política, la metafísica, ¿no? Vuelven a ingresar a Occidente. Pero con Aristóteles hay una reivindicación de la experiencia sensible. Piensen ustedes que en una cultura neoplatónica, donde, si recuerdan a Platón, digamos, todo lo empírico era de alguna forma degradado, la burguesía no se hubiese desarrollado el mundo moderno en una cultura neoplatónica. Porque ¿qué necesitaba justamente el surgimiento de la burguesía y la modernidad? Esta idea de reivindicar fundamentalmente la experiencia sensible, los sentidos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, yo siempre me gusta tomar este ejemplo, ¿no? Recuerden en el siglo XI Anselmo, el padre de la escolástica, cuando Anselmo tiene que pensar las pruebas de la existencia de Dios, utiliza un argumento que se denomina el argumento ontológico. Entonces dice Anselmo, vamos a pensar un ente perfecto, ¿no? Ese ente perfecto después lo vamos a llamar Dios. Si ese ente es perfecto, ¿qué características tiene que tener? Bueno, tiene que ser omnipotente, omnipresente, eterno. Y entonces dice Anselmo, ¿le puede faltar la existencia? No, porque entonces no sería perfecto. Por lo tanto, para que sea perfecto, debe existir. Fíjense en que es un argumento puramente racional, no hay ningún tipo de alusión a la categoría empírica, a la noción de experiencia. Cuando Tomás quiere fundamentalmente mostrar la existencia de Dios, recurre siempre a la experiencia sensible. Por ejemplo, la experiencia del movimiento, ¿no? Siguiendo un poco o ampliando las pruebas de la existencia de Dios del motor inmóvil aristotélico, que sabemos que no es el Dios cristiano, ¿no? Sino que el Dios aristotélico es un Dios que se ocupa de sí mismo, ¿no? Pero amplía ciertas pruebas de Aristóteles. La prueba del movimiento comienza diciendo, vemos que una cosa mueve a la otra y otra cosa mueve a la otra, hasta que tiene que haber un punto en donde exista un ente que mueva todo y no sea movido por nadie, ¿no? Independientemente del argumento, a mí lo que quiero destacar es que la prueba se basa en el vemos, ¿no? En esta justificación de la experiencia sensible. Bueno, entonces este es un aspecto central. En esa época, cuando surge Aristóteles, vamos a ver fundamentalmente, fíjense en que el siglo XII y el siglo XIII, pero fundamentalmente a partir del siglo XII, surge como elemento central las universidades. O sea que la universidad es un producto de la época medieval. Bueno, en el siglo XIII, que es el siglo de las grandes universidades y también del imperio, podríamos decirlo así en estos términos, había tres posiciones en relación a Aristóteles. Una primera posición que lo consideraba Aristóteles como producto de lo demoníaco y que incluso había universidades donde se prohibía la enseñanza de Aristóteles. Había otra posición que es la contraria a esa, donde de pronto Aristóteles era el nuevo saber, sobre todo contra toda esta tradición teológica y neoplatónica.
Y va a haber una tercera posición, nuevamente, parece que me gustan las terceras posiciones, ¿no? Va a haber una tercera posición que podríamos decir también ecléctica. ¿Qué es lo que va a hacer Tomás de Aquino? ¿Qué va a hacer Tomás de Aquino? Va a readaptar fundamentalmente el pensamiento de Aristóteles, va a combinar ciertas categorías del pensamiento de Aristóteles con la tradición cristiana. Bueno, por todo esto que vos decís, me da la impresión de que una diferencia importante entre Santo Tomás y San Agustín es que Santo Tomás vuelve a colocar el orden natural y también el orden de la ciudad, el orden cívico del ciudadano. ¿Es así? ¿Podés responder a la pregunta? Sí, es tal cual, ¿no? Porque lo interesante es notar cómo al recuperar esta noción de naturaleza que viene por el camino aristotélico, Tomás de Aquino, va a poder decir que entonces hay un orden natural y un orden sobrenatural, o sea, los va a distinguir. En cierto sentido va a haber una escisión, si bien van a estar relacionados, ¿no? Porque hay una autonomía relativa de ese orden natural con respecto a ese orden sobrenatural. Pero el orden sobrenatural va a apuntar a la vida eterna, digamos, y es el fin de los cristianos, mientras que el orden natural va a apuntar a la organización social, tanto para cristianos como para paganos, incluso la moralidad, por ejemplo, que tiene que ver con la prohibición del incesto, es un elemento muy interesante. Eso va a estar tanto en el registro de los cristianos como de los paganos, porque justamente Tomás va a insistir en que los hombres fueron creados a imagen y semejanza de lo divino, digamos, ¿no? Entonces se empiezan a distinguir distintos órdenes. Tomás va a decir que una cosa es el hombre natural, otra cosa es el ciudadano y otra cosa diferente es el cristiano. Empiezan a surgir los gremios, por eso José Luis Romero, un gran historiador, solía decir que el pensamiento moderno hay que pensar a rastrearlo a partir del siglo XII. En el siglo XIII ya empieza una dimensión donde aparecen los gremios, aparecen las divisiones y se rompe un modelo teocrático, porque para Tomás de Aquino, digamos, el orden sobrenatural no puede entrometerse en cuestiones políticas o en cuestiones naturales, salvo que se atente contra la salvación eterna. Recordemos, y este es un punto importante, de que Agustín es un pensador muy importante, tanto para la tradición católica como para la tradición protestante. De hecho, Lutero era un agustiniano radicalizado. Tomás no, Tomás es un pensador absolutamente católico, e incluso ciertas posturas de la Iglesia actual en el orden de la moralidad lo siguen a Tomás, ¿no? Sobre todo por esta idea de pensar que hay algo que tiene que ver con el orden natural, algo con el orden sobrenatural y algo con lo que podríamos denominar el desorden vinculado a lo antinatural. Sin embargo, debo decir que Tomás fue un pensador que podríamos rotularlo de progresista en cierto sentido, porque en el contexto que surge que algo es por el orden de la naturaleza, es para romper el modelo teocrático, es para decir que no todo está supeditado al orden sobrenatural. Por eso hace, como dice muy bien Ullmann, un gran especialista del pensamiento medieval, hace resurgir nuevamente, y como lo decís vos, Mónica, en tu pregunta, al ciudadano, porque la política ya puede entenderse con sus propios códigos. Y más allá de las intencionalidades de Tomás, lo cierto es que esta apertura de pensar un orden natural va después en el siglo XIV y en los siglos posteriores a poder pensar la política ya con una autonomía absoluta o bastante fuerte con respecto a lo metafísico. Pero ¿por qué digo que Tomás es progresista? Justamente porque rompe con este modelo teocrático. Recuerden que todos los argumentos vinculados a la naturaleza son argumentos conservadores, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo, ya lo vimos en el mundo griego. Los griegos son libres por naturaleza, ¿no? Los bárbaros son esclavos por naturaleza. O uno puede jugar y decir, por naturaleza la mujer es un ser doméstico y por lo tanto una mujer que quiera estudiar o tener un cargo político va en contra de la naturaleza.
o la homosexualidad. O sea, este es un argumento extremadamente conservador. Sin embargo, en el surgimiento de esta y recuperación de esta idea de naturaleza, cuando surge en Tomás, era para romper un modelo teocrático. Eso es importante entonces tenerlo en cuenta. Y ahora me podrías explicar un poco cómo es la relación que tiene San Agustín, por una parte, con la razón y con la fe, y lo mismo en Santo Tomás. Bueno, lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla, porque es un tema muy complicado, muy complejo, ¿no? Y en Agustín habría que también hablar de la teoría de la iluminación y de ciertos aspectos idealistas del pensamiento de Agustín. Pero básicamente podríamos decir que en Agustín la relación es como una relación dialéctica entre la fe y la razón. Hay una célebre frase de Agustín que dice: creo para entender y entiendo para creer. En este sentido, ¿no? Digamos, ¿por qué creo para entender? Porque en esa creencia, la creencia obliga a la razón, en cierto sentido, a buscar razones. Es una razón que se va extendiendo, es una razón extensiva que busca, que se esfuerza justamente por tratar de entender ese ideario que pone la fe. En ese sentido, podríamos decir que la fe, para decirlo en términos kantianos, sería como una idea regulativa, aunque Agustín no diría eso, por el cual la razón se va extendiendo, va buscando justamente ese absoluto, comprender esa dimensión absoluta. En el caso de Tomás, igual habría que decir que como pensadores cristianos, ambos piensan que la razón no lo es todo, ¿no? Que siempre hay una dimensión de la revelación y que, por ejemplo, no podemos dar cuenta racionalmente del misterio de la Trinidad. Siempre hay una dimensión que escapa a lo racional. Pero en el caso de Tomás de Aquino es muy interesante cómo Tomás distingue dos dimensiones o dos órdenes. Hay un orden natural y con ese orden natural piensa la razón y la filosofía. Dice que la filosofía es el estudio de ciertas verdades que se pueden acceder por el solo uso de la razón. Por ejemplo, cualquiera puede llegar a entender o a descubrir por la vía racional la existencia de Dios. Eso sería por la razón, ciertas verdades que accedo por la luz natural de la razón. Ahora, saber que, por ejemplo, Dios mandó a su Hijo para que sacrificara por la salvación de los hombres, o el misterio de la Trinidad, o ciertas cuestiones, son cuestiones que solo se dan por revelación, que no podemos llegar por medio de la razón a tratar de creer o entender el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es un misterio revelado, es una dimensión revelada y es una dimensión muy vinculada fundamentalmente a la fe. Entonces esto hace una diferencia, porque Agustín va a decir que así la filosofía estudia ciertas verdades accesibles por medio de la razón, y la teología se vincula a ciertas verdades que nos son dadas por medio de la revelación. Y también ahí hay un argumento tomista por el cual, luchando contra los gnósticos, Tomás dice, bueno, no todos los hombres tienen una racionalidad filosófica. O sea, si de pronto el creer en Dios dependiera solamente de la razón, muchas personas quedarían justamente excluidas, motivo por el cual sería necesaria la revelación, ¿no? Esto conllevó a que se pensara muchas veces a la filosofía como sierva de la teología. Sin embargo, no era la intención esa de Tomás, sino lo que Tomás decía: si entran en contradicción la razón y la fe, probablemente se equivoque la razón, y lo que hay es que tratar de dilucidar a la razón, de buscar nuevos argumentos racionales para que la razón se ajuste a la fe. Bueno, con esto ponemos término a esta entrevista y agradecemos a Miguel por su atención, por su colaboración, por todo este material. Desde ya
muy interesante y enriquecedor.